Era una tranquila noche de noviembre. La idea era simple: una modesta celebración de cumpleaños entre dos amigas, un evento doméstico sin invitados ni dramas, que no ofrecía el menor indicio de la devastación que estaba por venir. Sin embargo, la calma de esa velada se rompió tan abruptamente que dejó a la policía preguntándose cómo lazos construidos durante meses se habían roto en minutos, forzando a una persona a alzar un arma contra alguien a quien, esa misma mañana, llamaba amiga íntima. En el centro de este relato se encontraba Ariel, nacida el 31 de diciembre de 1998. Era una mujer joven, inteligente y con una profunda orientación hacia el éxito. Su vida trazaba una trayectoria ascendente y veloz, marcada por una exitosa carrera académica y deportiva. Ariel se había graduado en química, había obtenido una maestría en productos naturales y en el momento de la tragedia se dirigía hacia un doctorado en farmacia. Quienes la conocían la describían como disciplinada y fuerte, alguien que siempre avanzaba hacia sus metas. No obstante, esa fortaleza se equilibraba con una calidez genuina. Era bondadosa, servicial y poseía un sentido del humor ligero. Era el tipo de persona a la que se recurría en busca de consejo o apoyo. La vida de Ariel se enriquecía con sus grandes pasiones. Amaba el fútbol americano, apoyaba a los Green Bay Packers y, sobre todo, sus dos perros, Angel y Kobe. Su conexión con su hermana, Courtney, era particularmente íntima. Hablaban casi todos los días. La última de esas conversaciones se llevó a cabo el martes, 4 de noviembre de 2025. Ariel llamó para contarle que se dirigía a casa de su conocida, Jamaica Mills, para celebrar su cumpleaños. Ninguna de ellas sospechaba que esa noche ordinaria en Madison, Wisconsin, sería el comienzo de una historia que mancharía para siempre la memoria de ambas familias. Aparte de la estrella ascendente que era Ariel, el reparto de esta noche fatídica incluía a Jamaica Mills, la anfitriona del cumpleaños. Por los datos recabados en su perfil de redes sociales, se sabe que Jamaica era una madre dedicada, una figura que dedicaba una visible y constante atención a su hijo, con quien compartía fotografías frecuentemente. Su entorno parecía ser de gran apoyo, con familiares y conocidos cerca, y ella misma proyectaba la imagen de una persona tranquila y ordinaria, lo que hacía que su posterior implicación en el suceso fuese aún más incomprensible. Ariel y Jamaica se conocían desde hacía aproximadamente un año. Si uno se adentraba en el perfil de Ariel, encontraba una miríada de videos y publicaciones conjuntas, clips donde se reían, se ponían pelucas, bailaban y disfrutaban de su tiempo sin preocupaciones evidentes. A través de estas grabaciones, se había forjado la impresión de una amistad íntima, de una conexión basada en la confianza y el disfrute mutuo. Este vínculo, aunque relativamente nuevo, parecía fuerte, sin registros de conflictos o animosidad oculta entre ellas. El inicio de la velada no ofrecía señales de tensión. La celebración de ese martes por la noche prometía ser igual de sencilla y sin complicaciones. Ariel tenía un examen importante esa misma semana, por lo que su intención era no demorarse. No había planes elaborados, simplemente pasar un rato tranquilo en el apartamento de Jamaica. Precisamente esta aparente normalidad y la falta de tensión previa son lo que envuelve el desenlace en una capa de total incomprensión. ¿Cómo es posible que una amistad tan despreocupada, visiblemente documentada con risas y bailes, pudiera convertirse en el escenario de un crimen tan brutal en el lapso de un instante? Las fuerzas del orden y los seres queridos de ambas mujeres pronto intentarían responder a esa pregunta, mientras el reloj
avanzaba inexorablemente hacia la hora en que la confianza se haría añicos en la calle 39. La noche avanzaba con la rutina de una simple reunión. Alrededor de las 8:00 de la noche, Ariel había estado en comunicación con su hermana Courtney. En ese momento, la atmósfera era de total normalidad. Courtney recordó después que Ariel se comportaba como siempre, despreocupada, riendo con ligereza, bromeando y de buen humor. Era la habitual despedida, un adiós familiar y tranquilo, sin que ninguna de las dos pudiera imaginar que sería el último intercambio. Esa calma inicial es crucial para entender la velocidad del colapso. Ambas jóvenes habían pasado la primera parte de la noche sin incidentes. Según la versión de Jamaica a los investigadores, alrededor de las 9:00 de la noche, las dos salieron juntas a una tienda y luego regresaron al apartamento. Fue entonces, tras su regreso, cuando la tranquilidad dio paso al peligro. Confesó que en ese momento consumieron marihuana juntas. Este acto introdujo la primera fisura en la normalidad de la noche. Aunque no hay constancia de que ninguna de las dos estuviera experimentando el consumo por primera vez, el consumo de marihuana, ilegal en el estado de Wisconsin, era el catalizador que alteraría su percepción de la realidad. Lo que para la mayoría es un efecto relajante, para otros puede ser un detonante de ansiedad y pensamientos paranoicos. El reloj seguía avanzando. Menos de 2 horas después de esa última llamada despreocupada, la policía registraría un crimen con arma de fuego en el cruce de la calle 39 y Lancaster. Lo que comenzó como un tranquilo festejo de cumpleaños ya estaba en camino de convertirse en un evento caótico, en un torbellino emocional que culminaría en tragedia. La confianza se había desvanecido, reemplazada por una sombra de miedo y desorientación que convertiría un movimiento inocente en un acto de violencia fatal. El violento giro de los acontecimientos se materializó a las 21:43 horas. A esa hora, los agentes de policía de Milwaukee recibieron una llamada de emergencia. Un informe de disparos en un apartamento de la calle 39 Norte. La tranquilidad de la noche se había roto de forma abrupta e irreversible, y el destino de las dos mujeres se sellaba. Al llegar al lugar y entrar en la residencia, los agentes se encontraron con una escena de devastación y confusión. En el interior yacía Ariel Spillner, de 26 años, sin signos vitales. La joven, cuyo brillante futuro había sido truncado, fue hallada boca abajo sobre el sofá. Una rápida inspección confirmó que había recibido un impacto de bala en la zona del hombro izquierdo. A las 21:52, los paramédicos certificaron su muerte en el lugar de los hechos. Pero Ariel no era la única víctima en el apartamento. Dentro también se encontraba Jamaica Mills, de 32 años. Estaba consciente, pero postrada en el suelo y desnuda, con heridas en la región abdominal. Los intentos iniciales de la policía por dialogar con ella se toparon con una resistencia feroz. Se mostraba agresiva, negándose a cooperar o responder a cualquier pregunta. Solo después de un tiempo considerable, su estado permitió el traslado al hospital Frothert para recibir la atención necesaria. La escena era un caos que contrastaba con la normalidad descrita horas antes. La transición de una reunión tranquila a un crimen violento había sido vertiginosa. Los investigadores empezaban a buscar las piezas que explicaran qué había transformado un apartamento corriente en un lugar de una tragedia con dos víctimas, una de ellas mortal. El primer indicio crucial se encontró cerca de Jamaica. El examen preliminar de la vivienda
se centró en la recolección de pruebas que pudieran descifrar la secuencia de la violencia. El hallazgo más significativo se produjo cerca del lugar donde inicialmente habían encontrado a Jamaica. Los agentes localizaron una pistola Ruger LCP de calibre 380, así como dos casquillos percutidos del mismo calibre. La pistola, que resultó estar registrada a nombre de Jamaica Mills, se encontraba muy cerca de ella. Junto al arma se encontraron otras evidencias clave. Había unos leggings verdes con rastros de sangre y una camiseta marrón. Esta última, que se presume llevaba Jamaica esa noche, presentaba un orificio en la parte delantera, con una gran mancha de sangre. Los bordes del orificio estaban ennegrecidos, una señal inequívoca de que el disparo se había efectuado a una distancia extremadamente corta. Esto ya planteaba serias contradicciones con cualquier teoría de defensa o ataque a distancia. Los investigadores también identificaron a una tercera mujer en el apartamento, conocida en los documentos como EAB. Se trataba de la cuñada de Jamaica y estaba en la casa en el momento en que se desató la tragedia. Según sus escuetas declaraciones, se encontraba en su habitación con el hijo de Jamaica cuando escuchó una frase fuerte, inmediatamente seguida por dos detonaciones. Esta información limitada era la única perspectiva externa sobre los momentos cruciales. Con la escena asegurada y las pruebas recolectadas, el cuerpo de Ariel fue trasladado para la autopsia. La policía tenía que reconstruir una narrativa que diera sentido a la violencia que había estallado entre dos amigas. Un escenario donde la distancia en centímetros dictaría el carácter del crimen y la culpabilidad, y donde un arma registrada se había usado para un fin mortal. El cuerpo de Ariel Spillner fue remitido al examen forense para determinar la causa y la naturaleza de las heridas. Los expertos en medicina legal confirmaron que la joven había recibido un único impacto de bala. La trayectoria fue brutal. La munición penetró en la parte izquierda del pecho, causando un daño catastrófico al pulmón izquierdo, la arteria pulmonar y la aorta. Luego, siguió su curso, perforando el pulmón derecho antes de quedar alojada en él. El ángulo y la gravedad de la herida provocaron daños inmediatos y masivos. Dada la naturaleza de las lesiones, las posibilidades de supervivencia para Ariel eran prácticamente nulas. Incluso la asistencia médica más rápida no habría podido alterar el trágico desenlace. En los días siguientes, el impacto de esta muerte prematura se sintió profundamente en la comunidad. En la escuela de farmacia de la Universidad de Concordia, donde Ariel cursaba su doctorado, comenzaron a aparecer ramos de flores, un silencioso homenaje de aquellos que deseaban expresar sus condolencias a sus seres queridos. La hermana de Ariel, Courtney, compartía el dolor y la incredulidad. Recordaba que su última conversación, tranquila y afectuosa, había ocurrido apenas 2 horas antes de que la policía registrara el crimen. Para la familia, la despedida habitual se convirtió en un recuerdo imborrable, el último eco de una vida llena de planes y promesas. La comunidad y los seres queridos de Ariel luchaban por comprender qué había sucedido exactamente en aquel apartamento de la calle 39. Una mujer joven, disciplinada y con un futuro brillante, se había perdido. Un duro golpe para todos los que la conocieron. Tras recibir atención médica y ser estabilizada, Jamaica fue interrogada por los investigadores al día siguiente en el hospital. Inicialmente, su comportamiento era reticente, su estado aún marcado por la agresividad y la falta de cooperación. Finalmente, Jamaica cedió a las preguntas
Pero su primer testimonio estuvo plagado de negación. Afirmó vivir en el apartamento con su cuñada y su hijo. También confirmó que poseía una pistola pequeña, la misma que había sido hallada junto a ella en la escena. Sin embargo, en un principio, sostuvo que no recordaba nada de lo ocurrido, ni las circunstancias de su propia herida, ni lo que le había sucedido a Ariel. Según su versión, se despertó en la sala de estar y luego apareció en el hospital. A medida que el interrogatorio avanzaba, los detectives le mostraron la camiseta marrón con el orificio de bala encontrada en el lugar. Jamaica confirmó que la había estado usando esa noche. Posteriormente, ofreció una primera versión de los hechos, completamente inverosímil. Afirmó que estaban discutiendo la relación de Ariel con su novio cuando de repente sintió el impacto de una bala en el abdomen. Sugirió que Ariel pudo haber disparado, pero no pudo ofrecer ninguna explicación sobre cómo Ariel había recibido su propia herida mortal. Los investigadores sabían que esta versión no encajaba con los hechos. La herida de Jamaica había sido a quemarropa, mientras que la de Ariel se había producido a cierta distancia. Además, el arma estaba junto a Jamaica y era de su propiedad. Era evidente que su relato era incompleto, y la búsqueda de la verdad real apenas comenzaba. Presionada por los investigadores y confrontada con las evidencias físicas que desmentían su primer relato, el arma de Jamaica, las distancias de los disparos, Jamaica finalmente ofreció una versión distinta, una que introdujo el factor que había contaminado la realidad de esa noche. Confesó que, tras regresar de la tienda, alrededor de las 9:00 de la noche, ella y Ariel habían fumado marihuana. Según su nuevo testimonio, el consumo de la sustancia provocó en ambas un intenso ataque de paranoia. En ese estado alterado, Jamaica afirmó que Ariel estaba a punto de cortar el pelo de su perro con unas tijeras. Sin embargo, en el paroxismo de su ansiedad, Jamaica sintió, sin motivo aparente, que Ariel podría atacarla con esas mismas tijeras. El miedo, impulsado por la paranoia, se apoderó de ella. En lugar de buscar una vía de escape, Jamaica se dirigió a su habitación, tomó su pistola de la mesita de noche y regresó a la sala de estar. Reconocería más tarde que no vio las tijeras en ese momento, ni Ariel había pronunciado amenazas directas. La amenaza era puramente una construcción de su estado mental alterado. Esta nueva confesión comenzó a pintar un cuadro de miedo irracional, nacido de la mente, no de la realidad. El problema para la investigación no era si Jamaica había experimentado pánico, sino si ese pánico justificaba sus acciones, especialmente teniendo en cuenta que el arma, un elemento de peligro, estaba registrada a su nombre y de fácil acceso en una casa con un niño. En el relato revisado de Jamaica, la tragedia se desencadenó en un instante de miedo irracional. Ella relató que regresó a la sala de estar con el arma en la mano. Cuando Ariel hizo un movimiento con la mano, un movimiento cuya intención, si era alcanzar las tijeras o simplemente uno casual, Jamaica no pudo explicar. Ella reaccionó disparando una sola vez. Ariel cayó inmediatamente entre el sofá y el puff, boca abajo. Este instante coincidió con el grito que la cuñada, EAB, pudo haber escuchado. Jamaica admitió ante los investigadores que en ese momento no vio las tijeras y que Ariel no había proferido ninguna amenaza directa. El movimiento de la mano, ambiguo y posiblemente inocente, fue lo que su mente, nublada por la paranoia, interpretó como una agresión. Después de disparar contra Ariel, Jamaica afirmó que se dirigió hacia la puerta principal. Fue entonces cuando, de manera inexplicable,
se infligió su propia herida de bala en el abdomen. Acto seguido, escuchó el grito de su cuñada y perdió el conocimiento. Ella declaró que su intención nunca fue causarle la muerte a Ariel. Sin embargo, reconoció que, al tomar el arma, había creado una situación de peligro que inevitablemente podía conducir a un resultado trágico. El análisis forense y el testimonio de Jamaica presentaban un dilema para la fiscalía. Jamaica pudo abandonar la sala, ir a otra habitación a buscar el arma y regresar. Este hecho demostraba que tenía tiempo y oportunidad para huir o buscar refugio, lo que ponía en duda la necesidad inmediata de la fuerza letal. La investigación debía determinar si realmente Jamaica se sintió tan amenazada que no vio otra alternativa, o si sus acciones respondían a motivos diferentes, quizás un repentino arrebato emocional. Tras el tratamiento hospitalario y las contradictorias declaraciones, Jamaica Mills fue detenida y acusada oficialmente. El cargo presentado fue homicidio negligente con uso de arma. A pesar de su confesión de pánico y de la ausencia de intenciones homicidas, Jamaica se declaró no culpable del cargo. La fianza se fijó en una cantidad considerable, $150,000. El impacto de esta resolución fue masivo. Los conocidos de Ariel exigían un castigo más severo, argumentando que las acciones de Jamaica habían cegado la vida de una mujer joven con un inmenso potencial. Mientras tanto, el círculo cercano a Jamaica la describía como una madre cariñosa que no buscaba dañar a nadie, y que ella misma estaba desorientada sobre cómo habían escalado los eventos. El factor de la marihuana complicó el caso. En Wisconsin, donde es ilegal, la sustancia pudo haber sido adquirida sin control, con el riesgo teórico de impurezas. El uso no parecía ser el primero para ninguna de ellas, pero para algunas personas, el cannabis puede desencadenar ansiedad y paranoia. El hecho de que Jamaica dejara un arma de fuego accesible en su casa, donde vivía su hijo, también se consideró un factor de peligro e irresponsabilidad. Los investigadores evaluaron varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de un breve conflicto verbal surgido de la frustración de Ariel por su relación sentimental, o un arrebato emocional repentino en Jamaica. Sin embargo, no se encontraron pruebas de un conflicto duradero o de premeditación. En última instancia, la historia se reduce a un momento de paranoia inducida, un arma fácilmente accesible y una decisión fatal, cuyas consecuencias continúan resonando mientras Jamaica Mills permanece bajo custodia a la espera de su próximo juicio.